se inició en septiembre de 2019, justo cuando nos sentábamos a conversar con Héctor Díaz, su sobrino, y con Jorge Honrubia, el hijo adoptivo de esta ciudad y profesor de prehistoria, con la idea de que esta publicación que hoy presentamos viera la luz en el 25 aniversario del fallecimiento de Celso Martín de Guzmán. Nos hemos retrasado un poco, la pandemia pues nos hizo retrasar y después también cuando ya teníamos el libro pues prácticamente terminado, decidimos esperar a un momento en que la circunstancia estuviera mejor. Ahora está mejor que cuando llegó de la imprenta, pero si nos despistamos nos cogen otra vez, ¿no? Pero bueno, también yo creo que era una excelente oportunidad que fuera la presentación incluida en el programa de las fiestas y que la pudiéramos hacer ya con un poquito más de aforo en este teatro y justo bajo la obra revelora, que sabemos la mayoría, que está inspirada en un texto que Celso Martín de Guzmán le envió a Pepe Damaso. Esta publicación ha contado con la financiación de la Consejería de Presidencia y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. Aquí está nuestro alcalde consejero. Se ha realizado pues, gracias a la documentación aportada por la familia y a mi juicio yo creo que el diseñador Sergio Hernández Peña hizo un gran trabajo aunando textos y las ilustraciones de Juan Borges Linares y también podrán observar que hay dos anexos. Uno es una entrevista que le hizo a Celso su amigo el escritor Orlando Hernández y la otra es un artículo original con el formato de la ficha que usaba el autor, que entendimos que el método que usaba era lo suficientemente importante para que por lo menos tuvieran un anexo incluyendo esa ficha y esa manera tan a ver cómo lo digo, ¿no? Metódica de realizarlos, ¿no? Todos los artículos que publicó en Canarias 7 llevaban su ficha mecanografiada en un proceso digno de alguien que se dedicaba a la arqueología. También decir que el libro contiene una presentación del alcalde y tiene un prólogo que yo creo más que interesante de Juan Sebastián López García. A él, a Llano, le cedo la palabra agradeciéndole no solo el prólogo, sino también la implicación que tuvo durante toda la edición de la obra, así como la revisión de la misma y de los textos. Señor concejal de Educación y Patrimonio Histórico de este excelentísimo ayuntamiento, señor concejal de Turismo, mi querida familia de Celso Martín de Guzmán, hijos predilectos, señoras y señores. En primer lugar, pues agradecer al concejal de Educación y Patrimonio Histórico la confianza que depositó en mí para realizar este prólogo. Yo creo que ya él era sabedor que para mí era no solo un honor, sino realmente una satisfacción en realizar estas páginas. Yo creo que incluso por su dimensión sobrepasa lo que es un prólogo normal, pero desde luego están presentes no solo la figura del Celso, sino la figura también de Borges Linares. Y entonces pensé en que tenía que leerme con detenimiento una vez más todos los textos de Celso y también recrearme, pues, por otra ocasión con los dibujos de Juan Borges Linares. Agradecerle, por tanto, muy profundamente esta confianza que tuvo en mí y que permite que hoy esté con todos ustedes, señoras y señores, en esta tarde, en el marco de las fiestas mayores y jubilares del Señor Santiago de los Caballeros, Año Santo Jacobeo 2021 y 2022, y en este teatro consistorial que, como bien ha dicho el concejal, pues están vinculados a la obra, por una parte de Pepe Damaso, que justo nos acaba de llamar ahora, estábamos en la alcaldía y vio que teníamos presentación del acto y yo creo que también Pepe está hoy aquí, como saben, tiene una gran amistad con Celso y como sabemos, y nos acaba de recordar don Carlos Matías Ruiz Moreno, pues precisamente revelora ese maravilloso
obra, esa maravillosa obra de Pepe Damaso, posiblemente su obra más importante, pues está inspirada en un texto de Celso Martín de Guzmán. Quiero también saludar al juez de paz, mi compañero de estudio, don Sebastián Santana. Bien, Celso Martín de Guzmán, artículos y reflexiones, visiones con dibujos de Borges Linares, Galdar, 1990. En el mes de marzo de 1990, Celso Martín de Guzmán, Galdar, 1946-1994, publica en el periódico Canarias 7, edición diaria Las Palmas de Gran Canaria, una serie de artículos que fueron ilustrados por el artista Juan Borges Linares, Galdar, 1941-2004. Con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento, el excelentísimo Ayuntamiento de Galdar ha tenido la iniciativa de la reedición de estos artículos en homenaje a su memoria y por la notable calidad de los mismos. El presente libro contiene textos para el deleite, para dejarse llevar, porque la prosa de Celso Martín de Guzmán es de una gran finura y precisión, con las palabras justas y adecuadas para narrar los hechos que convierten su lectura en un placer, incluso más allá de los contenidos. Brilla sin ningún tipo de filtro, fluye libremente en todo su esplendor. El Celso de siempre, vibrante y elocuente, encandilador y adaptado a todas las situaciones. Al leer estas líneas lo sentimos muy cerca, casi es escuchar el texto con su propia voz. Así que propongo que lo lean intentando que lo narre su cálida, modulada y rotunda entonación, privilegio que será exclusivo de quienes lo conocieron. Una vez más, está entre el periodismo y la literatura, la historia y el ensayo, la arqueología y el arte, con un discurso libre, sin tener que someterse a las exigencias del trabajo científico al tratarse de una serie de artículos especialmente enfocados para la prensa. Es directo, utilizando títulos cortos y claros. Las temáticas tratadas, siempre con su característico rigor, son reflejo de la Canarias del momento, con especial incidencia de temas gran canarios y galdenses, sin dejar de considerar que él era universalista, como explica en uno de los artículos donde señala que somos herederos de esa humanidad que nació probablemente en la zanja geológica y diferencial de Olduvai, según sus propias palabras. Eran de su interés las cuestiones más diversas. En este volumen los textos son reeditados de un rotativo y por este carácter divulgativo fueron escritos con un marcado punto de vista particular de hablar casi siempre en primera persona, exponiendo sus opiniones para un público general con un enfoque sintético, ameno y breve. Sin embargo, la aparente fácil lectura precisa para su comprensión completa de un cierto bagaje cultural. En Celso, todo suele estar debidamente ajustado. Emplea las palabras adecuadas, siempre buscando su contenido y sonoridad, porque gusta de aunar la prosa con la poética rigurosa y conciliada en cuanto a expresión con el lenguaje científico. Lo que pueda parecer para algunos pura lírica es en realidad un discurso intelectual de calado profundo, que solo pueden elaborar personas con una formación cultural, una adecuada constante y actualización del conocimiento como él tenía, donde siempre late su admiración por el clasicismo. Inseparables del discurso son los dibujos que lo ilustran, realizados especialmente por Juan Borges Linares para su primera edición, mostrándose en todo su esplendor como dibujante. Serán analizados más adelante. No sé si la forma de escribir de Celso se puede considerar escritura automática. Me explico. Él se enfrentaba directamente a su máquina manual de escribir tipa, sin ningún tipo de guión, escribiendo con rapidez y energía, sin prácticamente tener que corregir. No estaba a su lado en el caso particular de la redacción de estos textos, pero sí puedo dar fe de mi testimonio en muchísimos otros de los que fui testigo. Esa capacidad y lucidez para escribir
siempre me llamó poderosamente la atención. Tenía tanta agilidad para la palabra como para la escritura. Estos artículos constituyen un corpus dedicado especialmente a Galdar, posiblemente en su unidad el más completo, sentido y lírico que dedicó a su ciudad. En esta atribución de corpus va implícito el considerarlos como manifestación del ideario de Celso, de su análisis de la situación de un determinado momento, pero al mismo tiempo hace evocación del pasado reciente y del más lejano, incluyendo el futuro a través de las propuestas que expone. Precisamente, su temprana muerte en 1994 otorga un valor extraordinario a esta serie. Por eso casi constituyen unas memorias donde integra sus profundos conocimientos históricos y culturales, los recuerdos y vivencias en Galdar desde su infancia, su visión de los acontecimientos que se desarrollaban en ese momento y planteamientos de los mismos. Sin duda, late en él un sentimiento muy profundo de canariedad, conciliadora con la noción de hispanidad, en el sentido más amplio e integrador de la cultura e historia comunes. Tenía claro el concepto de identidad y lo que suponía, combatiendo con su crítica la ignorancia y confusión y el arribismo que detectaba en ese momento. De toda la obra del doctor Martín de Guzmán, libros, capítulos de libros, artículos, informes y otros de carácter científico que conformaron su currículum e investigador, a los que hay que sumar los de opinión, divulgación, crítica de arte, literario, etcétera, editados en prensa, catálogos, folletos y programas, de los que algunos se han reeditado coincidiendo con el 25 aniversario de su fallecimiento. Estos textos que presentamos hoy, sin pretenderlo el autor, pueden considerarse en alguna medida como su testamento cultural para Galdar. Posiblemente hubiera escogido estas palabras suyas para concluir. Son palabras de él. Sobre el resplendor del pasado, desde la seguridad del presente, hemos de construir las ventajas del futuro, y a Galdar seguirá brillando con luz propia en el firmamento canario. Esto corresponde al artículo Galdar hoy. Los artículos están conectados. No sabemos si hizo un guión previo, aunque desde luego se vertebran perfectamente, con un claro discurso, dando como resultado este gran corpus, o hasta si se quiere, este manifiesto de la galdaridad, con sus claros mensajes a Gran Canaria y a la ciudad de Locuán Artemis y de la Guayarmina. Como se ha dicho, los títulos son concisos y directos, y el texto hay que leerlo con atención, ya que Celso cuida los más mínimos detalles, aquilatamiento donde precisamente están muchas de las claves de lectura. Están escritos desde Galdar y resalta los iconos y situaciones de la ciudad de Santiago, aunque al leerlo se detectará su amplitud de miras, con otras preocupaciones como la arqueología, la ecología, la educación de los jóvenes isleños, la profesionalización en Canarias, etc. El primero de la serie es Génesis, con un concepto bíblico de creación bajo el signo de la mitología clásica. Nació la isla del esfuerzo de los cíclopes y del impulso vertical de los atlantes. La isla nació coronada con la guirnalda de la eterna primavera. Posiblemente sea uno de los más bellos del conjunto, en lo poético, donde se mezcla la pasión por la geología y el mito. Creada Gran Canaria en Agaldar, otro artículo, intencionadamente, casi no habla de Galdar, en ese alarde de lo universal local. Solo al final del artículo, después de la construcción geológica y biológica, concluye: estas tierras privilegiadas, con el tiempo, serían el solar rancio, el castillo y alcázar fundacional de la isla, especie de ciudadela mesopotámica, sobre cuyas lavas los dioses tallaron el trono de la isla, que aún no tenía nombre. Con los siglos el deseo de la Gran Madre se vio cumplido y la llamó Agaldar, Agaldar. En Metrópoli toma como título el calificativo que
que Viera y Clavijo da a Gáldar. Dice que la primera capital expresa este vínculo con el pasado y los orígenes, siempre sacros, intocables. Habla de los pueblos decapitados y explica que la sociedad insular, en este sentido, se nos ofrece descabezada. Esta anomalía la achaca al intrusismo profesional del que se ha adolecido nuestra historiografía prehistórica, comentando que la impronta del sello de la identidad de raíz consustancial y de determinación cultural, social y política que la comunidad canaria no ha sido capaz de otorgarse a sí misma. Cuando trata Roma, dedicado a la célebre torre que dio nombre a la calle, que actualmente se llama Gumidafe, comenta que es un lujo antecesor, una apuesta por la universalidad temprana de las culturas insulares. En este artículo dedica algo a la ciudad de Las Palmas y al cambio de celebración de su fiesta principal. Dice, renunciaron a la concordia y reconciliación de San Pedro Mártir y se preguntaba si lo que pretendían era resucitar el hacha de guerra. Comentario motivado al considerar que el día de San Juan es justo el comienzo de la guerra de Canarias en 1478 y no el final de la guerra, que era San Pedro Mártir en 1483. Cada profeta tiene la bajada del Sinaí y reitera que aquel Guanarteme tenía mucho de Moisés en el momento de bajar el Sinaí con las tablas de la nueva ley. Las citas son parte del bagaje de Celso y estas de carácter bíblico las integra en Amagro, ese artículo que califica la mole pétrea, recordando además el dicho de nubarrón en Amagro, recalmón en las nieves, propio de los pescadores de Agaete en su observación de la montaña galdense. En este artículo explica el proyecto del alcalde Rosa Suri de levantar un monumento a don Fernando, concebido como un héroe civilizador por el escultor Borges Linares, allá a finales de los años 50 y principios de los 60. El proyecto fracasó por el comienzo de lo que él mismo había denominado, entre comillas, década infame, afirmando que todavía tenía más argumentos para tal calificación. Como se sabe, y él lo recoge, décadas después se levantó el monumento con la escultura pétrea que tallara Borges Linares en la Plaza de los Heredamientos en 1986. Por sus vínculos familiares, La Palma y Tenerife son dos islas muy queridas por Celso. Su padre era palmero y su madre residió temporalmente en Santa Cruz, donde vivía un tío del arqueólogo. En Sardina aprovecha para escribir: la cercana y siempre querida isla de Tenerife era otra orilla entrañable que siempre ha sido para los hijos de Gáldar Santa Cruz. La rada galdense despierta en él distintos sentimientos, desde los históricos, porque su papel de puerto es lo que le otorga la importancia en la historia de Gáldar, hasta los más entrañables recuerdos de la adolescencia, entre comillas, la sardina de los 15 años, de la mejor edad, cuando leíamos a Oscar Wilde a la sombra de la barquilla y Lola, Juan y Alberto esgrimían las mitologías y los inconvenientes de Aquiles en la guerra de Troya. Supongo que los tres nombres se corresponden con sus amigos Lola Asunción Alemán, Juan Oliva y Alberto Acedo. Junto con Puerto de Sardina, en la serie aparece otro barrio, entre ellos La Montaña, cuyo nombre tiene la dualidad de referirse tanto al promontorio como a esa parte de la ciudad. Le dedico unas palabras de gran admiración. Dice él: el populoso y popular barrio de La Montaña de Gáldar es la quinta esencia de la galdaridad, la fuente de ese patriotismo e idiosincrasia, a veces atormentado y brusco, pero cargado de sinceridad y auténticos valores. Aprovecha para explicar las características sociales del barrio y hacer una bella descripción de la fiesta tal como era cuando la Virgen de Fátima subía desde el Templo de Santiago hasta su santuario en construcción, procesión que se repitió en su bajada extraordinaria de 2017 con motivo del centenario de las apariciones en Portugal. Resalta el carácter icónico del cono volcánico. Esta montaña milenaria abraza a todos como madre de una misma historia y una misma raíz. Cierra el artículo con una dura crítica.
ha tenido que sufrir la tajada violenta y la amenaza salvaje de los insensatos bárbaros. En otro lugar, denuncia el proyecto que existió de construir un parador en el Pico. Otro barrio que trata San Sebastián, en el artículo homónimo. Comienza con una breve descripción histórica de este arrabal y amplía la visión relacionando la ermita del Santo con la temática de la antigua villa y zona baja del municipio, en especial la Vega Mayor. De los personajes vinculados, al lugar destaca a Pedro de Argüello, recordado anualmente en las fiestas principales del mártir en la tertulia que lleva su nombre, y al padre Claret, a quien se le dedicó una placa en el lateral de la ermita, al haber predicado en este recinto, aunque su misión la realizó en el Templo de Santiago, donde se le venera. Fuera de la ciudad, en Cumbres, nos realiza un recorrido por carretera a través de los Altos de Gáldar. Aclara que es más propio llamar de la degollada a la losa tradicional que de olla de Pineda. Y poco más adelante escribe: la intensidad cardenalicia, tierras de picoviento, contrastadas con la alfombra verditensa de los poleos de las flores de mayo. En esto tengo que apostar que la corporación actual ha puesto en evidencia las dunas de Samarrita, que precisamente él califica aquí como la intensidad cardenalicia, por ese rojo que tiene. Creo que es una frase maravillosa que podemos también, y yo creo que está aquí el concejal de turismo, que ha sido uno también de los aladides del tema de Samarrita. En la calle Larga tenemos las fotos extraordinarias precisamente creo que toda la isla ha descubierto este maravilloso lugar de Gáldar. Pues Celso, fíjense, en estos ya décadas atrás, pues hablaba de la intensidad cardenalicia, tierras de pico viento, contrastada con la alfombra verditensa de los poleos de las flores de mayo. Bien, no se olvida de señalar que aquí está el mejor queso de oveja de la isla y recomienda el recorrido combinando paisaje e historia. Sin entrar en mucho detalle, culmina el itinerario en los Pinos de Gáldar. Aquí dice: aquí Gáldar comparte jurisdicción y recuerda la esencia misma de Gran Canaria. Celso miraba con admiración el patriotismo de otros pueblos y se apenaba de algunas de las miserias del nuestro. En el artículo El Drago, en comparación con los vascos, no duda en afirmar para nuestro Dracaena: esta especie de Guernica canario, árbol santo, expresión de la patria, del recuerdo colectivo, epicentro de la historia. Recuerda, frente a la significación profunda del ejemplar botánico, cómo estuvo amenazado en la última alcaldía franquista y la defensa que se hizo del mismo, unido al edificio del consistorio. Con este tema escribió su célebre artículo La locura del siglo. Por parte de las mujeres, la defensa por parte de las mujeres de Gáldar, y dice: gracias a la reacción positiva de un grupo de egregias damas, playa de patriotas educadas en el primer colegio de la Sagrada Familia. Por el contrario, amonesta duramente al género masculino. Es preciso, para averiguar las claves de la idiosincrasia matriarcalista galdense, que en aquella ocasión, como en otras tantas, los presuntos caballeros se inhibieron, añadiendo: esa apatía inconmensurable que se gesta en el calor de los mimbres del casino, donde la tertulia se amanceba con los chistes facilones y pueblerinos, y nadie es capaz de mover un dedo a favor de los intereses de la comunidad. Adelanta que el árbol iba camino de su 300 aniversario, felizmente y solemnemente celebrado por la ciudad en 2018, acordando al ayuntamiento dedicarle las fiestas mayores de Santiago de ese año, y recuerda la vieja florentina: una estrella me encamina a las torres de Santiago, la princesa Guadalmina y las sombras de su drago. En Calle Larga retorna a los años 50 y habla del cercano huerto misterioso de la calle Aljirofe, tan popular en su generación, incluso citado en varias ocasiones por Ángel Sánchez Rivero, Gáldar 1943, Premio Canario de Literatura 2019. Como parte muy importante de la Rúa, añade que en la misma nació y murió el pintor Antonio Padrón, a quien recuerdo, dice él, avisor en su azotea, con un aire de distancia.
Muchos compartimos esa misma visión de Padrón en los años 60, tanto en su balcón de la calle Larga como asomado al bajo pretil de la gañanía de su finca del Drago, esquina San Miguel. La calle Larga tiene para Celso el doble valor de ser la vía principal de la ciudad y estar allí su casa, donde desde 2004 luce la placa de mármol que le dedicó el municipio en el 10º aniversario de su fallecimiento. Junto a la calle Mayor no podía faltar la plaza, donde la fuente es polo imantado, foco que atrae. Comenta que tiene esta plaza de Gáldar una capacidad natural de convocatoria misteriosa y primordial. En este artículo ofrece una evocadora imagen que ya se había ardido, explicando que se trata de un recuerdo casi arqueológico, al menos de arqueología social, que conviene retener como dato significativo y expresión de la organización de la comunidad. Magnífica crónica de los domingos galdenses, con los paseos organizados. Dice, los varones siempre en sentido de las agujas del reloj y las mujeres en el contrario. El recorrido por la historia de la educación galdense, donde están presentes las hermanas Delgado, Fernando Cambre y Francisca Jiménez, Marcelino de Cisneros, algunos de cuyos personajes dan nombre a calles de la ciudad. Es el pretexto para el artículo El Cisneros, donde repasa varios espacios que dan fuertemente vinculados a su biografía. También quien escribe, o quien hoy les habla, estudió más de un lustro en ese colegio, y las costumbres estudiantiles que cita son las mismas que me tocó disfrutar en años posteriores en sus aulas, como las escapadas para los baños en el famoso estanque de la Quinta. Varios profesores de los que nombra nos fueron comunes, incluso algunos en el Instituto de Bachillerato Mixto: Nicolás González, Manuel Sosa, Miguel Medina, Sebastián Monzón, Rosa María Martinó o Carmelina Ramírez. Seguro que muchos caldenses como yo mantienen viva esta descripción. El salón de estudios era una amplia estancia donde la muchachada cabizbaja, pero no exenta de las picardías e inquietudes de la edad, resistía el silencio y la disciplina entre militar y eclesiástica impuesta por la severa vigilancia del jefe de estudios. En varios artículos acude a las visiones de antaño, unidas a la realidad de 1990. En El Casino recupera la historia de esta sociedad, en parte llevado de la mano de don José Blanco Hernández, a quien cita en algunos de los artículos. Los momentos finales del siglo XIX de la sociedad, la amistad, lo refleja al resaltar la figura del presidente de entonces, su amigo Aníbal Mendoza Vera, que ha devuelto a la institución su pasado esplendor. En el teatro incluye diversos aspectos que han concurrido a lo largo de la historia contemporánea de este espacio. Por ejemplo, la sede del Partido Judicial de Gáldar, cuya pérdida se explica en una operación artera llevada a cabo con la complicidad de Las Palmas en 1843. También aflora su vivencia personal con el Teatro de Cámara y el Orfeón, ambos del Colegio Cardenal Cisneros, en los que participó con Sebastián Monzón y Rosa María Martinón. Tampoco deja pasar la oportunidad para recordar los atentados que ha sufrido este coliseo, como cuando se convirtió en vulgar sala de baile dominguero. Lástima que Celso no pudiera y que no conociera el teatro consistorial en la actualidad, porque la restauración inaugurada en el año Jacobeo 2010 por el alcalde Teodoro Sosa Monzón es un homenaje a su persona, con la obra revelora de Pepe Dámaso, inspirada en un texto que envió al artista, que Celso envió al artista, en 1971. En uno de mis viajes con Celso fuimos juntos en 1981 a ver el Real Coliseo de Carlos III en el Escorial, y ese era su referente. Lo citan en el artículo. El de Gáldar es actualmente pieza clave y muy destacada de la arquitectura histórica teatral de Canarias. En Padrón está el recuerdo del artista y sus conversaciones con él, donde resalta la preocupación que Antonio tenía por la cueva pintada. Es muy interesante la descripción que nos hace del almacén de la vivienda del pintor, actualmente sala principal de su casa museo. Y dice, con sus persianas metálicas de verde intenso, en los veranos amontonaban sacos y sacos de piña de millo que iban uno tras otro implacablemente pasando por la devoradora máquina de triturar.
apartando los palotes del millo, dorado cárdeno brillante. Por su parte, Borges, al que califica de hijo de Almagro, es el otro artículo que dedica a un gran artista, mucho más cercano a Celso. No oculta la admiración que le tiene, que era mutua, nuestra amistad espontánea y profunda, y que el tiempo ha demostrado duradera. Comentando que los dioses eligen a los artistas para traducir con su obra lo que el idioma de los hombres, por sabios que sean, no es capaz de expresar. Para él, y estamos de acuerdo, Borges era un artista integral. El concepto de isla, lo isleño y lo insular, aparece en muchas de sus referencias. Son muy interesantes los puntos de vista que ofrece en Aislacionismo y Aislamiento, fruto de sus agudas observaciones, donde realiza el análisis desde esta rancia villa y corte, resumen sociológico de la isla. En la condición insular y el hecho diferencial, tanto está la rendición sin límite, entrega total a todos los foráneos, o el peligro de las sobrevaloraciones indígenas. Es decir, admirar demasiado a lo de fuera o mirarse demasiado al ombligo, para decirlo un poco llanamente. En este fenómeno repasa política, califica nacionalismos inmaduros e indocumentados y educación, la enseñanza básica y media con programas de resentimiento tercermundista. Concluye que el aislacionismo impide descubrir la esencia universal de los hechos. Es muy consciente de la fragilidad del medio ambiente isleño. En otro artículo opina, una isla es lo suficientemente débil y está tan comprometida en su equilibrio ecológico que habría de reduplicar todas las medidas y programas conservacionistas. Palabras que muestran la preocupación de Celso por el tema en el artículo Juventud y Ecología, mientras considera que la juventud asiste a un cisma generacional. Concatenando temas también relacionado con lo juvenil está el artículo Surf, donde se adelanta a incluir un aspecto entonces desconocido, pero que años más tarde convertiría a Galdar en un lugar mundialmente famoso gracias a la célebre ola del frontón. Y dice, y ahora el mar de los escudos lanceolados, multicolores, encerados de las tablas de surf. Palabras que en el artículo se refieren a Bocabarranco de Galdar. Dicen, quienes adornados con los atributos envidiables de los mejores años de la paz interior y el concepto irreductible de la libertad, convierten cada uno de los mediodías en un deslumbrante espectáculo entre las crestas reviradas del oleaje, el zumbido ensalitrado, el fragor de los estampidos y el arte del equilibrio inestable convertidos en obra de arte. No podía faltar Andamana. Tras un repaso historiográfico, aporta su visión de esta extraordinaria mujer, inseparable de Gumidafe. De esta unión, dice, entre la inteligencia de Andamana y el valor de Gumidafe, brota el concepto de unidad insular. Sucede la Pax Andamánica y la Acrópolis concentra la mejor nobleza de la isla. La denominada Señora de la Tierra, depositaria del linaje, Gran Guayarmina, madre de las madres de Agaldar, semilla inicial de la raza, del pueblo, de la Agaldar eterna, inmortal en su memoria. Junto a ella está la figura del caudillo que trata en su artículo Facaracas, siendo muy interesante su interpretación de la organización dual en dos mitades complementarias de la tribu regia. La figura de Gumidafe se materializa en las cuevas de Facaracas, que considera acertadamente que están llamadas a convertirse en un gran complejo arqueológico visitable y puesto en uso social. Su idea era que en el futuro se uniera al Parque Arqueológico Cueva Pintada a través de un túnel por debajo de la antigua carretera, para lo cual ideó la escalinata y la esbozada entrada subterránea que él dispuso, existente actualmente, y que no forman parte del recorrido del público por el recinto museístico, pero que ahí está, en el Parque Museo Arqueológico Cueva Pintada.
otorga a este enclave de las cuevas la categoría de solar primigenio de la patria canaria, añadiendo como concluyente la frase de este artículo, de nuestra patria. Otro personaje de obligada presencia es Tenezor Semidal, ya que Celso ha sido el principal defensor de esta figura histórica y se puede decir que fue su primera y temprana reivindicación en la que no claudicó a lo largo de su vida. Este año justo, Celso escribió, esto pues décadas atrás, pues celebramos el 40 aniversario del hermanamiento de Galdar con Calatayud, que tuvo como figura presencial y esencial Fernando Guanarteme, que es el hermanamiento organizado por Celso, como todos sabemos. En el Guanarteme es muy crítico con algunos planteamientos vertidos sobre el rey canario, intentando ordenar el tema y afirmando que hay que conocer en profundidad las claves culturales, sociales y políticas de la serie de episodios bélicos diplomáticos a todas luces trascendentales. Señala a Millares Torres como el responsable de la mala imagen del Guanarteme, a partir de su descripción y dramatización negativa, al tiempo que Celso recuerda que Las Palmas está construida sobre las cenizas de un campamento militar de invasores. Y explica, no existe ninguna nación que llegada a la madurez social, como etnia o grupo humano, renuncie a su pasado. Por el contrario, se vuelca sobre sus propios mitos de origen y recrea su concepto de sí misma. Nadie tiene un excesivo mal concepto de sí, sino intenta resaltar y custodiar la memoria de sus antepasados. Aclara que don Fernando propició la transculturización pacífica y puntualiza que el rasante que se utiliza para el Guanarteme no es el mismo de la celebración en Las Palmas de la declaración de la Guerra de Canarias, 24 de junio de 1478, o la presencia del epitafio monumento al adelantado Fernández de Lugo en la Catedral de la Laguna, siendo de su opinión que ambas cosas deben corregirse. Por su parte, Las Princesas también se puede decir que era otro artículo de obligado cumplimiento. En el mismo valora la temprana aportación que al tema hizo Joaquín Blanco Montes de Oca, que hablaba de las 3 princesas, aunque pasaron a ser 4 tras las investigaciones de Manuel Lobo Cabrera. Este texto de Celso es de síntesis y explica la situación algo confusa del parentesco de esta fémina Semidal. Es denso en datos y detalles genealógicos, terminándolo con una hermosa dedicatoria. Bellas princesas, madres de este pueblo de Galdar, de sus nobles labriegos, de sus honrados trabajadores, inolvidables abuelas, sangre de nuestra sangre del pueblo. En personalidades dice que Galdar tiene, sin necesidad de referirse a su pasado impar, grandioso y esencia de canariedad, una galería de mujeres y hombres ilustres de personalidades que han marcado una estela ejemplar. Aprovecha para mostrar su admiración por 2 de los alcaldes con los que tuvo la oportunidad de colaborar, Antonio Rosa y Demetrio Suárez. Demetrio Suárez dice, hombre de la generación del Cisnero, que ocupaba el sillón de Agustín de Pineda, nombre con el que Celso denominaba con frecuencia a la alcaldía galdense, en el momento de la publicación del artículo y en el año del fallecimiento del arqueólogo en 1994. Presidente municipal, que lo nombró hijo predilecto de la ciudad y le otorgó los máximos honores del municipio en el luto oficial. Denomina el corto periodo de la segunda alcaldía de Rosa, abril-agosto de 1979, como Segundo Imperio. El primero fue el anterior mando de este intendente, y aunque no lo pone explícitamente, sabemos que el Tercer Imperio para él se correspondía con la etapa de Suárez Díaz. No tuvo oportunidad de conocer el Cuarto Imperio. Como es lógico, tenía denominaciones para otros periodos anteriores, pero no son tan elogiosos. Resalta la política de reconocimiento de don Demetrio y aprovecha para aclarar que no pueden tener cabida todos y cada uno de los probos ciudadanos, por el solo hecho, además de ser su obligación de haber cumplido con sus profesiones. Ya por el contrario, se trata de reconocer en unos pocos, con carácter emblemático, las virtudes de la comunidad, el esfuerzo, la generosidad, la inteligencia, el arte y la creación. Tomando como inicio el siglo XIX, relaciona una serie de hijos ilustres.
Lorenzo Vázquez, Elda López Martín, Bayer y Lorenzo, José Suárez Falcón, los hermanos Rodríguez Bayori, resalta don Francisco, Baltasar y Pedro Espinosa, Antonio Padrón, Borges Linares, Ángel Sánchez, Sebastián Monzón, Rosa María Martínez y Roberto Moreno. El norte es un artículo donde plantea varios aspectos en relación a la comarca. Uno de ellos es el relativo a la desquiciante aventura de señalizaciones desde los departamentos responsables de la Consejería de Obras Públicas, donde en ese momento estaban al frente los herederos de la desaparecida Delegación Provincial de Ministerios, que fueron transferidos a la comunidad autónoma, responsables de que el norte casi llegara al siglo XXI con las carreteras del siglo XIX. Expresa lo que hasta hace poco hemos pensado mucho Gran Canario en cuanto a la superposición y confusión del Cabildo con el Ayuntamiento de Las Palmas, incrementando la macrocefalia laspalmeña, responsable de la desertización humana, física y cultural de Gran Canaria. Anomalía que felizmente se ha corregido en los últimos años con los cambios políticos que han permitido la mayor presencia y peso de los demás municipios. Entrando en otros desajustes, alega que no quiere entrar en polémica, pero afirma: un principio de la democracia es acercar los servicios al contribuyente. O lo que es igual, a más contribuyentes, más servicios. Para dejar más claro el panorama añade, y vamos con las cifras, el municipio de Gáldar suma en el total de su población varios miles de habitantes más que los vecinos de Guía y Agaete juntos. Enumera una serie de obras que manifiesta un desequilibrio comarcal a favor de Guía y en detrimento de Gáldar. Lo califica de situación injusta y además ni se puede creer en la democracia si a igualdad de deberes no recibes igualdad de derechos. Los privilegios y caciquismos, los beneficios extraídos de las guerras civiles, las influencias de los generales y de los jueces a favor de unos pocos, no es más que la más detestable fórmula de ese tráfico de influencias del que tanto se habla últimamente. Seguido, creo que nadie ha hablado con esa contundencia. Creo que nadie. Seguido añade, no queremos ser más que nadie. Nos conformamos con ser iguales. En eso añadimos ahora, poco se ha avanzado, ya que si en el Gobierno de Canarias se está vigilante con el equilibrio de sede entre Las Palmas y Santa Cruz, ese desequilibrio comarcal tiene que ser corregido. Y hay fórmula para que, como dice Celso, comillas, que vuelva a brillar la estrella y guía del Gran Norte sin eclipsar el Camino de Santiago. El patrimonio prehispánico está representado en arqueología, donde hace un repaso general por los yacimientos de Gáldar. Los hallazgos en el complejo de la Cueva Pintada los considera un testimonio de lujo para la Gáldar actual, que como las grandes ciudades de la antigüedad puede testimoniar los preclaros orígenes con una serie de superposiciones de distintas ciudades como Troya, Roma, Toledo, Cádiz, que se han ido superponiendo. En el binomio centro histórico, arqueología, Gáldar es la manifestación más ilustrativa de Canarias de esta característica, y Celso lo resalta. La Gáldar arqueológica, ciudad sobre ciudad, pueblo sobre pueblo, expresión del continuum en relación con este rico legado y vitalidad en ciudad cultural, expone una serie de argumentos que le llevan a una clara recomendación. Dice, la única salida que se le ofrece a Gáldar para alcanzar el siglo XXI no es otra que afianzarse en sus logros culturales, completar el aún enclenque aparato de la cultura y pasar a la acción. Realmente creo que todos somos testigos que se ha pasado a la acción. Realmente esta sería una de las satisfacciones que tendría Celso en cuanto a su ciudad, ya que, entre otros, el Museo Parque Arqueológico Cueva Pintada se inauguró en 2006. La restauración del Teatro Consistorial llegó en el año Jacobo 2010, donde un texto suyo de 1971 inspiró a Pepe Damaso para su gran obra Revelora. Sin embargo, el arqueólogo, aparte de esta, tendría ahora muchas más satisfacciones. Patrimonio de la Humanidad de las Montañas Sagradas de Gran Canaria, integrando Barranco Hondo de Gáldar en su perímetro. Ampliación y reapertura del Museo Arte Sacro Santiago de los Caballeros. Ampliación de la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista. Casa de la Nana de Caideros. El Museo Gáldar y el Parque Cultural Estanque en ejecución. Centro de Interpretación de la Guancha en proyecto, etc.
Consideraba que tanto en Galdar como en Canarias había una revolución pendiente, la revolución cultural. Como parte de su pensamiento, al respecto afirma que la cultura debe ser vehículo de transformación individual y de afianzamiento de la conciencia colectiva. Como ciudadanos del mundo, nada de folclorismo ranchero y exaltación del costumbrismo y de la filosofía del villorrio. Cierra el ciclo de artículos con Galdar hoy, donde pone en evidencia la vitalidad y desarrollo de Galdar, bulliciosa de prosperidad comercial, de riqueza y movimiento, que en aquel momento contrastaba con la deficitaria red viaria, falta de política previsoria de obras públicas, que lo que al municipio de Galdaraguete se refiere sigue con el trazado de la época de León y Castillo, cuando ni tan siquiera se pensaba en los automóviles y solo una carreta cada 3 horas. Una vez más denuncia esa situación, cuyos responsables hoy dan nombre a un par de obras públicas. Así todo, es un artículo optimista. Galdar, a pesar de todo, decimos, ha abierto una puerta hacia el futuro. Es muy interesante su visión del momento. La Galdar de 1990, la heredera de los Guanarteme, de los capitanes Quesada, de los alcaldes patriotas, de los artistas, de las madres sabias y calladas, de los trabajadores honrados, de los sufridos agricultores. Esta Galdar de la calle y del bullicio, del vibrante y trepidante ritmo, de la agitación, del ir y venir, del tráfico endiablado, de las calles y plazas repletas, de los buenos comercios, de los amplios escaparates, de los grandes negocios donde corre el dinero y el vicio, donde nadie es extranjero. Concluye el libro con la entrevista que realiza su amigo el escritor agüimense Orlando Hernández Martín, Agüimes 1936, Las Palmas de Gran Canaria 1999, que llevó por titular La arqueología canaria es para algunos un beneficio propio y no una ciencia. A través de las preguntas que le realiza el entrevistador, se repasa la biografía, vínculos familiares, estudios realizados, estancia americana, conceptos, arqueología, etc. La respuesta a la última pregunta en cuanto a sus proyectos sintetiza la visión universalista y patriótica de Celso. Pensando en la continuidad de sus investigaciones en América, se concentra en la Cueva Pintada, sin renunciar a los trabajos de investigación iniciados hace casi 20 años en los Andes patagónicos y Tierra de Fuego. En la actualidad, el Ministerio de Cultura me ha encomendado la dirección del Parque Arqueológico de Galdar. A la par de los artículos de Martín de Guzmán, se ofrecen en este libro una serie de dibujos realizados por el artista Juan Borges Linares, amigo del arqueólogo, nacido en el barrio de San Isidro, donde residió. En los mismos hay paisajes, personajes históricos, santos, escenas, etc. Borges está muy reconocido como escultor, pero además era un dibujante imparable, siempre dibujando. Los dibujos son alusivos a los textos de manera más o menos directa, y no es la única ocasión que colaboraba para ilustrar textos, ya que lo hizo varias veces para distintos autores. En muchos de ellos late ese misterio, ese esoterismo tan característico del artista, con elementos que fusionan visiones cosmogónicas que reflejan un mundo interior nutrido de influencias culturales diversas, canarias y americanas, pero que en definitiva están dotadas de una impresionante espiritualidad. Aquí tenemos a cada lado 2 dibujos de Borges Linares. Bien, tanto hay obras de carácter descriptivo y fácilmente reconocible como otras obras que se prestan a distintas interpretaciones. De cualquier manera, es una serie extraordinaria por su calidad y variedad, y todos están firmados y datados. Borges Linares, 90. Entre las características tenemos importancia del horizonte con el teide de montaña de Galdar, Amagro, la línea del mar, manos de dedos alargados, cabelleras con puntas en espiral, el sol, la luna, en ocasiones fusionadas, cometas y estrellas, elementos que flotan en el aire, grafismo, rostros de belleza dual, predominio de la línea, puntillismo, esoterismo, drago, roleos estirados, etc. A continuación se hace un repaso y análisis con más detalle de las ilustraciones realizadas por el artista. En el dibujo de Amagro, el círculo aparece como forma precisa, perfecta, generando vida, como una semilla, ya que de él surge la rama que contraste con la aridez.
Este es uno de los dibujos. En parte ofrece un panorama real con los distintos registros icónicos, también que reflejan Sardina, donde aparece las redes de pesca del mar, el farallón, el teide. La gran espiral es el elemento central en el caso de Sardina, la gaviota. Es un paisaje real de Sardina, pero no exento de esoterismo. Cuando dibuja la montaña de Galdar, la representa en su rotundez, como si fuera un medallón emblemático, donde la referencia arqueológica viene dada por el molino de piedra. Andamán y Gumidafe son figuras que trató en diversas ocasiones, incluso en relieves de madera, donde destaca el díptico de la colección Martín de Guzmán, que más tarde repitió para el salón de plenos de las casas consistoriales. Al igual que en los lignarios, en los dibujos los personajes están de perfil. Gumidafe, barbado, sin adorno y pelo rizado, mientras Andamana tiene melena lacia larga y una estrella de mar o flor estrellada sobre la frente. Es el Borges más característico, que se repite en el Guanarteme, al cual representa joven e imberbe, casi un efebo, posiblemente para reservar el empaque patriarcal para el señor de Facaraca. Por su parte, las princesas fue su prototipo en la línea de los demás personajes de la estirpe guanartémica, de perfil, cabellera con terminaciones acaracoladas, largo cuello, etc. En este caso, la mujer está adornada con una diadema, mientras una especie de cinta en punteado vuela casi en diagonal. En los dibujos hay un predominio de rostros anónimos, atemporales, con distintos tratamientos que aparecen en diferentes temas. Lo utilizó para utilizar el artículo calle larga, círculo, espiral y perfil femenino, todos fusionados. Lo mismo sucede con el teatro, que es otra cara femenina de lado con un extraño cuello enmarcado en un círculo imperfecto de líneas sinuosas. Otro edificio que es tratado con figura humana es el casino, y es uno de los dibujos más delicados y líricos. Un rostro joven, con ambigüedad de rasgos y suelta cabellera, está coronado de hojas y flores, mientras el resto del diseño acoge un ave y unos estirados roleos. Para Antonio Padrón es una faz de fusión de la geometría y lo humano, con pictogramas, círculos y pintaderas, sin aparente relación con el artista. De esta misma tendencia es el dibujo que ilustra Ciudad Cultural, con un rostro femenino que mira a la izquierda, a que se le superpone a manera de pintadera una especie de círculo con técnica puntillista. Tiene cierto aire de misterio, con un ojo sin definir y pérdida de su condición humana en la parte superior de la cabeza. Pareciera que Borges rehúye los ambientes urbanos y arquitectónicos. Así se vio que para la calle larga escoge un rostro. La Plaza de Santiago la representa abocetada y de recuerdo, sin precisión, teniendo la fuente, el pozo, el elemento más claro. Igual se diría de los paisajes, como si la representación fiel de la realidad no le interesara tanto, prefiriendo dar su propia visión. En Cumbre, la mirada que Borges nos ofrece de los Altos de Galdar está ambientada por los riscales y el ave rapaz, un par de pitas, casas aisladas y una gran cruz, la luna y el sol. En el norte combina paisaje, vegetación, rostro y magia. El perfil de un personaje regio, coronado de conchas y pintaderas, casi flota en el tiempo de la historia, contrastando con un paisaje verticalizante que tiene en primer plano una palmera y varias cactáceas. Entre lo humano y la naturaleza fluye ascendiendo, casi nacida del aliento humano y de la geología, una especie de nube que toma forma de espiral debajo de la luna, mientras en el contrapunto aparece un pequeño círculo. El sol no sabemos. Muchos de los rostros impersonales están acompañados de otros elementos. Es el caso del realizado para Juventud y Ecología. Bajo el signo del compás, una almendra acoge el rostro femenino con cabellera adornada con flores. Un ambiente de naturaleza con la rama, el sol, la luna y un pez que nada en libertad. También juvenil es la figura de cuerpo completo para surf, donde la espiral se convierte en ola atlántica que da movimiento al surfista sobre su pequeña tabla. Muy particular y hermoso es el dibujo que aparece en el artículo que Celso dedica al propio Borges, donde sale, que denomina Hijo de Amagro, y realizado por el artista como el resto de la serie. Un círculo integra el perfil de Amagro, que a su vez acoge el triángulo perfecto que representa la montaña de Galdar. En la parte superior, un rostro femenino, el matriarcado, parece dar vida con su aliento y proteger lo contenido en el tondo sagrado y mágico. San Sebastián aparece en su martirio al pie de la montaña, donde un fortín, que no dudamos alude a la Torre Roma, es el punto intermedio entre el santo y el fondo de paisaje.
Trató bastante este tema, tanto en escultura como en dibujo, todo bellísimo, algunos de los cuales han sido portada de los programas de las fiestas principales de este santo en Galdar. También repitió la figura del patrón Santiago, realizando imágenes escultóricas del mismo para Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. En este que ilustra el artículo Galdar hoy, el apóstol es tratado en su iconografía ecuestre, vestido de peregrino y con la espada levantada en su mano derecha. Lo más original es que lo inserta en un círculo al que se superpone un estrecho rectángulo vertical y un semicírculo inferior con punteado que producen contrastes entre las partes. En el artículo Personalidades está un fraile franciscano sedente en una curiosa actitud, ya que parece que ha ocurrido algo inesperado en su lectura, que le hace extender las manos y su boca se abre ante el asombro o el miedo. No lo sabemos. Todo es un paisaje solitario y desolado, donde se levanta una cruz. Eclesiástico es otro de los personajes históricos que trata, ya que el artículo El Cisneros, que alude al colegio homónimo, Borges se centró en el rostro del cardenal, que aparece galdarizado con la montaña y el drago. En otro dibujo dedicado especialmente a la dracaena, esta aparece como si fuera un ser animado que baila con las manos alzadas, revitalizado con la cabellera a viento del personaje. Aislacionismo mezcla realidad y esoterismo. Una contundente línea separa el mar del perfil de tierra, unidos por un círculo que está cortado por dos diagonales, dentro del cual aparece aludirse a orillas con olas en playas arenosas o de Callao, con toda la composición bajo una estrella de puntas irregulares. En suma, un libro en el que están presentes dos ilustres figuras caldenses, Celso Martín de Guzmán y Juan Borges Linares. La palabra de uno con el dibujo del otro, editado con motivo del 25 aniversario del fallecimiento del historiador, arqueólogo y humanista. Algunos artículos pueden ser considerados atemporales, pero en la mayoría hay un reflejo de su momento, y no vamos a decir que Celso fuera un visionario, pero desde luego muchos de sus planteamientos todavía son válidos y de vigencia actual. Son artículos de prensa, concebidos en su momento para ser leídos día a día, pero que ahora se han convertido en un libro que integra historia, relato literario, ensayo, análisis, etcétera, que podemos leer con nuestro propio itinerario. Al sondear sus páginas encontraremos personajes, lugares, acciones, opiniones, etcétera. Mucho le debemos a Celso, mucho hemos aprendido de él, pero posiblemente lo mejor de todo y que más le honra es que 25 años después, ahora son más años todavía, sigamos aprendiendo del doctor Martín de Guzmán. Muchas gracias. Señor juez de paz, hijos predilectos, medallas de oro, vecinos, vecinas y especialmente familiares de don Celso Martín de Guzmán. Hoy sin duda es un día feliz, muy feliz. Es un día para sentirnos orgullosos de asistir a la presentación de este libro titulado A Galdar, que recopila los artículos periodísticos de un hijo predilecto de esta ciudad y de un hombre que ha significado mucho en la historia más reciente de este municipio. Sin duda sigue formando parte de nuestra memoria y a quienes los galdenses no queremos olvidar, don Celso Martín de Guzmán. En el prólogo de este libro dije que en nuestra vida nos han acompañado personas que merecen todo nuestro reconocimiento y nuestra gratitud, con las que estaremos siempre en deuda. Y sin duda una de ellas es Celso, del que ya se ha cumplido más de 25 años de su fallecimiento, pero del que esta ciudad no se olvida, porque sigue estando muy presente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esta publicación creo que es un homenaje que le hace su ayuntamiento como muestra de gratitud hacia esa pasión irrenunciable que Celso mostró por este municipio, del que dan fe todos estos artículos escritos en los años 90 en el periódico Canarias 7 y magníficamente ilustrados por el siempre recordado también artista galdense Borges Linares. Tengo que decir que has hecho un recorrido perfecto por cada uno de esos artículos, Chano. Creo que nos ha dado una clase magistral. Yo tengo que agradecerlo porque realmente nos has ido punteando cada una de las anécdotas incluso
que tiene cada una de esas vivencias detrás de cada uno de esos escritos, y solo tengo que decir que, bueno, que me ha encantado esta conferencia que has dado. Sé, porque así me lo ha demostrado, que Galdar sigue queriendo a Celso Martín de Guzmán, admirándole, y no solo por sus logros, que han sido muchos, de forma especial la defensa a ultranza que todos sabemos de la Cueva Pintada de Galdar, sino también por sus pensamientos, por su propia personalidad, que ha dejado una huella imborrable no solo en su familia, sino también en sus amigos y en quienes trabajaron con él codo con codo. Yo creo que además fue un visionario en muchas de las cuestiones que se iban planteando. Yo estaba escuchando ahora a Chano y cómo fue casi aventurándose a decir el futuro que iba a tener Galdar en muchísimos aspectos, desde la reivindicación de carreteras e infraestructuras, la reivindicación del norte como lugar que llevaba un retroceso económico, pero también en lo social, en las infraestructuras con respecto a otros lugares de la isla, cómo reivindicó la cultura, cómo reivindicó pues la igualdad de esta zona, y me parece que fue un adelantado que 25 años atrás estuviera hablándose y planteándose muchos de los retos que hoy en el Cuarto Imperio, como decías tú, se han conseguido muchos de ellos. Creo que esa áurea, ese carácter seductor que tenía, es porque todo él desprendía verdad, desprendía autenticidad. A Celso le importaba la verdad y la defensa de lo nuestro, de su patria, como tú antes comentabas, y en ese sentido no dudó en posicionarse como baluarte de esa palabra que, como siempre digo, adquiere un significado muy especial para nosotros, que es la palabra identidad. Por eso este libro, que recopila sus colaboraciones en prensa escrita, también nos transmite el compromiso, esa palabra también en mayúscula, el talento de quien hoy día sigue siendo un valor digno de nuestro reconocimiento. Lo que hemos avanzado en este tiempo se lo debemos a personas como él. Si hoy somos patrimonio mundial de la humanidad, se lo debemos a Celso en gran parte. Es decir, creo que eso, vuelvo a decir, aunque haya pasado 20 y pico años, pues él defendió que esta zona tenía una autenticidad que hoy nos lo ha tenido que reconocer, como decía yo el otro día en el casino, la UNESCO, cuando quizás nosotros mismos no lo hemos valorado en esta década. Yo creo que hoy, y estoy seguro, estaría sumamente orgulloso de la Galdar actual. Estoy seguro. Porque, como él mismo dijo en uno de sus artículos, la única salida que se le ofrece a Galdar para alcanzar el siglo XXI no es otra que afianzarse en sus logros culturales. Y creo modestamente que lo hemos conseguido. La cultura en Galdar sigue avanzando, sigue formando parte de nuestro carácter y de nuestras señas de identidad. En gran parte se lo debemos a él, que siendo un visionario, como antes decía, supo abrir las puertas de este municipio al mundo a través del conocimiento y de la difusión de nuestro pasado, de nuestra cultura aborigen, de la que partió lo que hoy, sin duda, somos. El mundo no puede y no debe, ni aun en tiempos de penuria, prescindir de la cultura, y Celso defendió como nadie nuestra cultura. Él, su pensamiento y su trabajo han sido y serán siempre necesarios. Enhorabuena al área de patrimonio, agradecer también al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, que desde el momento en el que Héctor, y personalizo en ti, y Jorge pues nos plantearon pues ya hace pues 1 año y medio por lo menos este proyecto, no dudamos un momento que el Cabildo y el Ayuntamiento, y creo que los 2 sellos, los 2 escudos están donde tienen que estar, porque realmente es obligación de nuestro Cabildo y es obligación de nuestro Ayuntamiento seguir manteniendo la llama viva de lo que simbolizó y sigue simbolizando Celso en nuestra cultura reciente, en la identidad del pueblo de Galdar. Enhorabuena a la familia por mantener y seguir manteniendo viva también su legado. Muchas gracias y buenas noches.